Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión nueva y más a Verso por Verso desde Capilla Calvario, Tijuana. Les doy la bienvenida a quienes se vayan conectando. Gracias por acompañarnos durante todos estos meses en estas transmisiones. Hemos cubierto varios libros del Nuevo Testamento y actualmente nos encontramos en primera carta de Pablo a Timoteo. Son 3 cartas conocidas como cartas pastorales, que son esta primera carta de Timoteo, la segunda carta a Timoteo y una carta a un pastor llamado Tito. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a pedirle dirección a nuestro Señor. Dios Padre, gracias por esta mañana, gracias Señor por tu misericordia, gracias por este día que tú nos das. Queremos conocerte más. Te pedimos, Padre, porque a través de esta carta podamos entender, Señor, las responsabilidades de un pastor, Señor, las características que debe tener todo pastor y todo líder. Te damos gracias, Señor, guíanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. A quienes ya se conectaron, bienvenidos. Vamos a tomar unos pequeños minutos para las personas que se van conectando y pues comparte estos estudios ahí en tus redes sociales. Y a manera de introducción, déjame contarte por qué estoy yo predicando el día de hoy. A mí me corresponde enseñar los jueves, pero hice un cambio con Oscar, a él le toca los miércoles, y la razón de este cambio fue porque en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo va a hablar acerca de las características, los distintivos que debe tener todo pastor de una iglesia. Nuestro pastor Chris Martínez en diciembre nos asignó una responsabilidad, nos delegó responsabilidades a mi hermano Irán Pérez y a mí, Gabriel. Y esa responsabilidad, esa función es de pastor asistente. Mira, te platico que hace poco estaba yo charlando con mi esposa y le decía, mira, yo estoy acostumbrado a que muchas personas me preguntan, ¿a qué te dedicas? Yo antes les decía, me dedicaba a hacer investigación en una universidad, me dedicaba a estudiar, me dedicaba a trabajar en organizaciones de la sociedad civil, pero platicaba con mi esposa y le decía, creo que ahora voy a contestar que me dedico a ser ejemplo, a dar ejemplo. Y a través de esta carta vamos a entender por qué te estoy diciendo esto. No implica que yo sea perfecto, para nada. No implica que ya haya yo llegado a un nivel de perfección, mucho menos. Pero en estos versículos del capítulo 3, Pablo le está diciendo a un pastor joven cuáles son las características que debe tener todo pastor, en qué debe concentrarse un pastor, qué características debe ejercitar en su vida, en su pensamiento, en su corazón, en su familia. Por eso, además de muchas responsabilidades que tenemos como pastores asistentes, una responsabilidad fundamental es ser ejemplo. Pero vamos a ver a través de estos versículos a qué me refiero. Empecemos con el versículo 1 y ahí quiero hacer un primer comentario. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí quiero hacer un primer comentario acerca de la palabra obispado. Pablo está iniciando con este capítulo hablándonos ya de una posición dentro de la congregación. Es cierto que las congregaciones estamos llenas de pecadores, llenas de personas imperfectas, llenas de personas que fallan, pero Pablo en esta carta nos está diciendo que en las iglesias debe haber un liderazgo. Eso no podemos ponerlo aparte o dejarlo a un lado. Bíblicamente, nuestra iglesia requiere tener un liderazgo, porque es bíblico. Jesucristo lo establece. Y Pablo en este primer versículo dice, si alguno anhela obispado. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que significan
el mismo oficio. 3 palabras que tú puedes leerlas a través del Nuevo Testamento y puedes decir, ¿hay diferencias entre estas palabras? Déjame decirte cuáles son esas 3 palabras que significan el mismo oficio dentro de una iglesia. Esas 3 palabras son anciano, obispo y pastor. Estas 3 palabras se usan de manera indistinta en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo significado, que significan lo mismo. Sin embargo, cada palabra tiene características específicas. La palabra anciano deriva de una palabra en griego que es presbíteros. Tal vez tú has escuchado la palabra presbiterio. Bueno, pues esa palabra significa anciano. Y esta palabra de anciano literalmente es un anciano. Literalmente es una persona que ya tiene muchos años de edad. Es una persona entrada en canas, que tiene arrugas, que por lo tanto tiene experiencia de vida, por lo tanto tiene una madurez de vida como padre, como esposo, como líder. Eso implica la palabra anciano. La segunda palabra que Pablo usa en el versículo 1 es obispo. Y su original, que también lo conoces, es episcopo o el episcopado. Y esa palabra en su original implica supervisor o gobernador. Y la tercera palabra es la que tú y yo conocemos más, pastor. Y la palabra pastor deriva de una palabra griega que es poimen. Y esa palabra es literalmente un pastor de ovejas. Es una persona cuyo oficio es pastorear a estos animales conocidos como ovejas. Entonces, fíjate, el mismo oficio, pero 3 palabras distintas con características distintas. Una persona con experiencia de vida, una persona con capacidades de supervisar y gobernar, y una persona que vela por el bienestar de las ovejas. Rápidamente quiero que me acompañes a Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Y ahí vienen estas 3 palabras. Fíjate, ruego a los ancianos, la palabra presbítero, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos, o sea, Pedro ya es un hombre maduro, un hombre, y por maduro me refiero a con años de edad, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey, poimen, ¿ya viste? Pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahí cuidando es episcopo, o sea, supervisar, gobernar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Te das cuenta? Entonces, Pedro en este texto nos refiere a estas 3 palabras, anciano, obispo y pastor. Las 3 palabras significan el mismo oficio, que es un hombre con edad avanzada y con madurez, un hombre que supervisa y gobierna correctamente, y un hombre que vela por el cuidado de las personas. Entonces, si regresamos a nuestra carta de Timoteo, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es una buena intención. ¿Anhelar qué? La posición de pastor. Yo quiero ser pastor, yo anhelo ser pastor, yo estoy estudiando para ser pastor. Tal vez las mujeres dirían, mi corazón desearía que mi esposo fuera pastor. Ya después vamos a discutir si la figura de pastor en las mujeres es bíblico o no lo es. Pablo se lo dice a Timoteo también. Pero es un buen deseo, es una buena intención del corazón. Pablo dice, es buena obra. Versículo 2, vamos a ver. Pero es necesario que el obispo sea. Mira, esto es bien interesante. Pablo dice, es necesario, es obligatorio, es fundamental que esa persona, que ese pastor, y me gusta mucho lo que dice, que sea. El pastor Miguel Núñez tiene un libro muy bueno que se llama Siervos para su gloria, y él usa una palabra en el título de su libro que dice, antes de hacer,
hay que ser. Es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, si alguien quiere ser pastor, es importante que sea. No es importante que haga, no es importante que intente serlo, es importante que sea, que su naturaleza sea. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es ese ADN de todo pastor? ¿Titular o pastor asistente? Vamos a verlas poco a poco. Te adelanto, son 17 características que debe tener todo pastor. 17 cualidades, 17 responsabilidades, 17 funciones. Vamos a verlas poco a poco. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, que el pastor tenga una vida intachable. ¿Sabes qué? Hace poco leí una cita de Charles Spurgeon, un pastor muy famoso llamado Charles Spurgeon. Y este pastor dijo lo siguiente: nuestras vidas como pastores deben ser tales que los hombres puedan copiarlas. Mi vida como pastor asistente, hermanos, hermanas que me escuchan, mi vida debe de ser de tal característica que otros hombres se sientan llamados a copiarme. ¿Por qué? ¿Porque yo soy perfecto? No, no porque soy perfecto, sino porque yo copio a Jesucristo, sino porque yo he hecho un compromiso de copiar a Jesucristo. Por eso debo tener una vida intachable, íntegra, de una sola pieza, de tal manera que mi vida pueda ser copiada. Versículo 2 seguimos. Marido de una sola mujer. Segunda característica, marido de una sola mujer. Y me habla de fidelidad. También estaba leyendo hace poco un capítulo de un libro en donde este pastor habla acerca de este tema. Y dice, pastores, él escribe directo a pastores. Y dice, pastores, cuiden su corazón. Tienen que estar examinando constantemente su corazón. A lo mejor no cometes adulterio físico como pastor, pero ¿qué tal del adulterio virtual? ¿Qué tal del adulterio en la mente? ¿Qué tal tus fantasías? ¿Qué tal tu corazón? Pastor, cuida tu corazón. Marido de una sola mujer. Mi corazón le pertenece a Sandra Albiker, de nadie más. Marido de una sola mujer. Tercera característica, dice Pablo, sobrio. ¿Qué significa esto? Control propio. Sigue Pablo, característica 4, prudente, control propio. Los pastores tenemos que tener ese control propio. No podemos desesperanzarnos rápidamente, no podemos perder el control rápidamente, porque algo falla, porque una persona falla en alguna situación. Debemos ser prudentes y sobrios. Quinta característica, decoroso. ¿Eso qué significa? Tener buena reputación. Buena reputación. Decoroso, de ahí viene la palabra con decoro. Se conduce con decoro esta persona. Sexta característica, hospedador. Debemos recibir como pastores a las personas en nuestra casa. Imagínate que algún matrimonio tiene un problema y ese matrimonio me dice a mí o a mí y a mi esposa, hermanos, nos gustaría invitarlo, nos gustaría tomarnos un café con ustedes. Y que yo le dijera a ese hermano, está muy bien, pero ni pienses que te voy a invitar a mi casa. Mejor nos vemos en otro lado. Por supuesto que no. Como pastores tenemos que hospedar a las personas, recibir a las personas. Séptima característica, apto para enseñar. Hay una palabra en griego que es didáctico, y de ahí viene la palabra didáctico, juegos didácticos, material didáctico. Esta característica me encanta que Pablo le dice a Timoteo. Todo pastor debe tener características, habilidades para enseñar. ¿Sabes quién es un maestro que pone el ejemplo de ser didáctico? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que enseñaba con parábolas para que las personas entendieran.
¿Porque eran tontas las personas? ¿Porque Cristo pensaba que eran tontos los que estaban escuchando? Por supuesto que no, sino Jesucristo quería que las personas entendieran lo que Él estaba enseñando. Entonces, como pastores titulares o pastores asistentes, quienes estamos predicando como pastores, tenemos que desarrollar habilidades para enseñar. Sentirnos mejores que los estudiantes. Pablo no está hablando de eso. Lo que Pablo está diciendo es, pastores, desarrollen habilidades para que las personas entiendan la Escritura. Característica 8, dice Pablo en el versículo 3, no dado al vino, no entregado al alcohol. Imagínate un pastor entregado al alcohol. Imagínate un pastor que lo ves aquí en Tijuana, la famosa calle Revolución o la calle Coahuila, y ves a un pastor saliendo de ahí borrachísimo, o ves a un pastor comprando un cartón de cervezas en un Oxxo. Pablo dice, pastores, cuiden su corazón, no borrachos. Versículo 3 continúa Pablo con la característica 9, no pendenciero, es decir, no violento. Como dice Pedro ahí en la carta, ¿recuerdas? Que apaciente bien a la iglesia, que cuide a las ovejas. Pero ¿te imaginas un pastor que sus sermones son puro regaño? ¿Un pastor que públicamente expone el pecado de un hermano o de una hermana? ¿Eso es un pastor pendenciero? ¿Eso es un pastor violento? Continúa Pablo. Característica 10. No codicioso. Es decir, que no amemos el dinero. Yo trabajo aquí en la iglesia, hermanos, por amor a la congregación, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor al Evangelio. No trabajo aquí por el dinero, no trabajo aquí porque ame el dinero. Dios me bendice a través de mi oficio, a través de mi trabajo ministerial. Pero eso es muy distinto a decir, amo el dinero, quiero más. Oiga, Pastor Chris, ¿será posible que me aumenten el salario? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, los pastores no amen el dinero. Versículo 3 continúa Pablo. Dice, sino amable. Es decir, pues eso, amable, con un corazón amoroso con las personas. Característica 12, dice, apacible. ¿Qué significa esto de apacible? Agradable en trato, dulce con las personas. ¿Te imaginas que yo en la entrada de la iglesia te recibiera agresivamente? Órale, hermano, apúrese, bájese del carro que ya empezamos el servicio. Órale, métanse al santuario que el pastor Chris se va a enojar. A ver, hermano, apague las luces, que usted es lento, no pone atención. ¿Te imaginas que como pastores nos refiriéramos así a los servidores? Estaríamos descalificados completamente delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, dice, no avaro. Característica 13. Un pastor no debe tener un afán desmedido por el dinero. Hermanos, es un problema en la actualidad. Es realmente un problema en la actualidad. ¿Cuántos pastores no únicamente aman el dinero, sino que tienen un afán desmedido por las riquezas? Un afán desmedido. Quieren sacar dinero de la congregación. Les urge sacar dinero de la congregación. Y Pablo dice, pon mucha atención, Timoteo, un pastor no debe ser avaro. Ten mucho cuidado. Característica 14, la vemos en el versículo 4, que gobierne bien su casa. Fíjate nada más. Que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Entonces, característica 14, que gobierne bien su casa. Estaba leyendo en ese comentario sobre los pastores y su ministerio, y este pastor nos decía a los pastores, hermanos, acuérdense que la primer iglesia que ustedes pastorean es una iglesia pequeña y está conformada por su esposa y sus hijos. Cuando yo leí eso, hermanos, Dios me confrontó muchísimo. Porque la iglesia principal que yo tengo que liderar, la iglesia principal a la cual yo le debo dar testimonio,
es a mi esposa Sandra y a mi hijo pequeño Adrián. Ellos son mi iglesia principal. En frente de esa iglesia, Dios me ha puesto como anciano, como pastor y como obispo. Qué interesante. Característica 15, dice Pablo en el versículo 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que sus hijos lo respeten. Yo tengo que dar testimonio a los ojos de Adrián, aunque tenga 1 año, 2 meses. Yo soy su ejemplo a seguir. Él tiene que querer copiar mi ejemplo como padre, mi ejemplo como esposo, mi ejemplo como hijo, mi ejemplo como servidor. Qué trágico sería que Adrián le pudiera decir cuando empiece a hablar o vaya creciendo, que le diga a la iglesia, hermano, si viera cómo es Gabriel en casa, es otra persona. O que mi esposa dijera, no, hermanas, Gabriel en el púlpito es todo amor, toda mansedumbre, todo paz, pero en la casa es un violento, en la casa es un grosero, en la casa es todo menos un líder. Pablo le dice, Timoteo, los líderes tienen que ser ejemplo, los pastores tienen que ser ejemplo. Característica 16, la vemos en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fíjate, esta palabra neófito implica un nuevo converso. Eso implica la palabra neófito, una persona que no conoce la doctrina. ¿Te imaginas un pastor que acaba de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que no sabe temas doctrinales importantes, que no sabe nada de liderazgo? ¿Te imaginas un pastor así? Por eso Pablo pone un ejemplo muy fuerte y dice, si ustedes, iglesias, ponen pastores que se acaban de convertir, ¿saben qué va a ocurrir? Va a caer en la condenación del diablo. ¿Cuál crees que fue la condenación de Satanás? ¿Cuál crees que fue el error de Satanás? ¿Sabes cuál fue su mayor pecado? El orgullo, el querer ser como Dios. Entonces, un pastor que se acaba de convertir y que es nombrado así de rápido como pastor, ¿sabes qué va a ocurrir? Que el orgullo le va a ganar rapidísimo, que va a perder el piso rapidísimo, que va a empezar no a ejercer un liderazgo, va a empezar a ejercer un control sobre las personas completamente equivocado. Característica 17, la última característica, dice versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si te das cuenta, estas 17, fíjate nada más, 17 responsabilidades y características que Gabriel Pérez, como pastor asistente, debe reflejar y vivir. ¿En dónde? En su casa, en la iglesia y en el mundo exterior. Esos 3 lugares son mi espacio de trabajo. Por eso, hermanos, yo les comentaba hace unos momentos que ¿a qué me dedico? A dar ejemplo. ¿A qué me dedico? A hacer ejemplo. A ser ejemplo de decoro, a ser ejemplo de aptitud para enseñar, a ser ejemplo de amabilidad, a ser ejemplo de no ser avaro, de no codiciar dinero, de gobernar bien mi casa, que mis hijos estén o mi hijo esté en obediencia. Ese es mi trabajo, hermanos. Tener un buen testimonio. Si tú en algún momento, hermano o hermana que me ves algo en mí que no está correcto, te voy a pedir algo, que te acerques y me lo digas. Te voy a pedir que te acerques y me digas, Gabriel, pastor asistente, te estás equivocando en esto. Te lo voy a agradecer mucho. Posteriormente, en el versículo del 8 al 13, el apóstol Pablo se refiere a otro oficio dentro de la iglesia. Si te das cuenta, Pablo empieza con los pastores titulares, con los pastores asistentes, y después Pablo va a entrar en otra función dentro de la iglesia. Leamos versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser. Nuevamente el apóstol Pablo usa el verbo ser. ¿Cuál es esa función en la iglesia de Timoteo? El diaconado.
Y bueno, al final voy a referir a un texto, pero un diácono, hermanos, no es otra cosa que un servidor. Un diácono es un líder o un servidor en la alabanza, en ujieres, en seguridad, en cabina, en multimedia, en la escuela de niños, en la escuela de adolescentes. Todo servidor en la iglesia, sea tiempo completo o sea voluntario, es decir, que no tenga un salario dentro de la iglesia, todo servidor se le conoce como diácono. ¿Cuáles son las características que tú debes ser si quieres ser un servidor de la iglesia? Vamos a poner mucha atención. Versículo 8. Asimismo, esos diáconos deben ser honestos. Y en estos versículos, hermanos, Pablo se está refiriendo en particular a servidores varones, a líderes de ministerio varones. ¿Eso implica que las mujeres son dejadas al lado? No, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la primer característica que debe tener un diácono es honestidad, dignos de respeto. ¿Estás tú en liderazgo o eres servidor en la iglesia en Calvary Chapel, Tijuana, o en la iglesia donde te congregas? ¿Eres honesto? ¿Eres honesta? Siguiente característica, sin doblez, es decir, tener integridad. Que no nos pongamos caretas, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sin doblez. Que no seamos como una moneda que tiene dos caras, sino que tengamos integridad los servidores. Continúa versículo 8. Tercer característica, no dados a mucho vino. Ahí podríamos extendernos mucho en este tema acerca de el tomar o no tomar. Yo te invito a que si tienes dudas sobre este tema, nos escuches en la predicación de Romanos. En toda nuestra serie de Romanos hablamos de la justificación, de la gracia, y ahí hay un momento donde explicamos que si tú y yo entendemos la gracia, en nuestra mente desaparece la pregunta de ¿puedo tomar o no puedo tomar? Pero Pablo aquí se está refiriendo a los diáconos y dice: Timoteo, los diáconos, ten mucho cuidado, que tampoco se les dé el andar de tomadores. Cuarta característica, dice Pablo en el versículo 8, no codiciosos de ganancias deshonestas. Nuevamente, no deshonestos con el dinero. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos mucho las intenciones de nuestro corazón. Si a ti se te da, o si es recurrente que tú andas pidiendo dinero en la iglesia, ese aspecto de pedir dinero, prestar dinero, cobrar dinero, debemos tener mucho cuidado con esos temas. Pablo está diciéndole a Timoteo que los servidores, Timoteo, no sean deshonestos con el dinero. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que estén comprometidos con el ministerio de la fe, que hagan un compromiso con ese misterio. Característica 6 la encontramos en el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mira, estas características las deberíamos poner en todo manual o en todo perfil de personas aptas para servir en un ministerio. Pablo lo dice muy claro. Dice, si alguna persona quiere entrar a servir, lo primero que debiera pasar es que estas personas debieran ser sometidas a prueba primero. Y si pasan la prueba, pues que sirvan. Por eso, hermanos, a veces para nosotros como líderes, como pastores, es tan importante cuando a los servidores, cuando alguien se acerca conmigo, cuando alguien se acerca con Pastor Irán, con Pastor Rafa Castrejón, con Pastor Chris Martínez, y nos dicen, hermanos, quiero servir, me gustaría estar en la puerta, estar en la alabanza, estar con los niños. Por eso siempre buscamos que haya discipulados, que haya un periodo de prueba. Hay muchas personas que se sienten ofendidas por ese criterio. ¿Cómo es posible que me pongan de prueba? ¿Cómo es posible si yo en otra iglesia ya enseñaba?
Si yo en otra iglesia ya era el líder de alabanza, ¿cómo es que me van a poner a prueba? Hermanos, déjame decirte que es un requisito bíblico. Como cuerpo de pastores en Calvary Chapel, Tijuana, podemos establecer criterios para poner a prueba a ciertas personas. No quiere decir que nosotros digamos, ¿eres salvo o no eres salvo? No se trata de eso. Se trata de poder corroborar testimonio, corroborar crecimiento espiritual y sobre todo, hermanos, compromiso con el ministerio. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas. Aquí Pablo se comienza a referir a las esposas de esos líderes de ministerio. Y dice Pablo, los esposos que son servidores, los esposos que son líderes de ministerio, deben tener estas características. Pero sus esposas también deben tener características. ¿Cuáles son esas características? Honestas, no calumniadoras, no acusar falsamente, deben ser sobrias, tener control propio y ser fieles en todo, con su esposo, con sus hijos, con el ministerio. Característica 10, si retomamos el versículo 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Mismo criterio de liderazgo, fidelidad. Los diáconos deben ser fieles con su esposa. Característica 12, dice el versículo 12, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nuevamente, que los diáconos dirijan bien sus casas. En el versículo 5 de este capítulo 3, tanto a los obispos, pastores, como a los diáconos, servidores, Pablo dice, fíjate el versículo 5, dirigido a los pastores, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? Imagínate si Pastor Chris, Pastor Rafa, Pastor Irán, Pastor Gabriel, ¿te imaginas si reprobáramos como líderes en nuestra casa? Automáticamente estaríamos reprobados para liderar toda una congregación. Es incongruente. Si yo no puedo gobernar mi casa, si yo no puedo liderar mi casa, si yo no soy fiel en mi casa, si yo no soy amoroso en mi casa, mucho menos lo voy a hacer en la iglesia. Voy a usar esta palabra, hermanos, puedo intentar ser un pastor hipócrita, como Jesucristo se refería a los fariseos. Pero lo que Pablo está demandando en estos versículos es que seamos íntegros. Por último, versículo 13, sobre los diáconos, Pablo dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate, resumiendo, a los pastores, Pablo nos da 17 distintivos, 17 características que debemos desarrollar los pastores, vivir los pastores, dar ejemplo de estos 17 distintivos. Y a los diáconos, yo como pastor asistente también soy diácono, porque soy servidor. A los diáconos, Pablo les da 13 distintivos. Solamente quiero terminar, hermanos, y les pido una disculpa si nos estamos extendiendo unos minutitos, pero quiero terminar con un ejemplo de un diácono. Un ejemplo en la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia fundada en la historia de la humanidad. Y eso lo encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Te voy a poner un ejemplo de un diácono. Dice versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para, y aquí viene una responsabilidad dentro de la iglesia, hermanos, servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjate, en esta iglesia primitiva había una responsabilidad que los pastores titulares estaban haciendo y la sobrecarga de trabajo
estaba evitando que los pastores titulares se enfocaran en lo más importante, que era enseñar las Escrituras. Esa era su función primordial, enseñar las Escrituras. Pero como crecía la iglesia, además de enseñar, tenían que hacer otras funciones. ¿Y sabes cuáles eran esas funciones? Ser meseros. Enseñaban y eran meseros. Por eso, dentro de esta iglesia, la idea fue, vamos a escoger a hombres que hagan esa función, para que ustedes, los 12 discípulos, se concentren en enseñar las Escrituras. Entonces la función, hermanos, era escoger a meseros, escoger a servidores, un oficio que pareciera bajo, un oficio que pareciera insignificante, pero para nada es insignificante. Es tan importante como ser líder de otro ministerio. Pero pon atención en el versículo 13. Las características que debían tener esos meseros. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. 3 características que debían tener esos servidores de mesas. Hermanos, la carta de Pablo a Timoteo es una joya verdaderamente. Es una joya que Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque en esta carta comprendemos qué tipo de iglesia nuestro Señor Jesucristo quiere. Y déjame decirte, hermanos, que yo, como parte de este equipo pastoral, como parte de este equipo de servidores, le pido diariamente a nuestro Señor y me esfuerzo y trabajo con el acompañamiento del Espíritu Santo para ser un pastor digno de mi llamamiento. Quiero ser ese anciano, quiero ser ese supervisor y quiero ser ese pastor que vela por el bienestar de las ovejas, o sea, la congregación. ¿Me acompañas en oración? Señor Dios, gracias por este momento, gracias porque nos permites extendernos un poco en el tiempo, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es sabiduría, tu palabra es corrección. Padre, te ruego porque cada pastor de las iglesias, porque el equipo de pastores en esta iglesia, Señor, hagamos el compromiso, Señor, de cumplir con estos distintivos que Pablo le dejó a Timoteo. Gracias, Padre, por el equipo de servidores y servidoras de esta congregación. Te ruego, Señor, también que sus corazones estén dispuestos, Padre, y que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Dios, para ser una iglesia conforme a tu corazón, Dios. Te lo pedimos, Señor, y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Perdón por la extensión en el tiempo. Los amamos y les mandamos muchos saludos desde la iglesia Calvary Chapel Tijuana. Buenos días y un abrazo fuerte.